proclamar de tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Tu amor al mundo. Ya no puedo esperar. Te quiero alabar. Mi vida hoy yo te la entrego. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Enlace con el Señor. Hace poquito un amigo dijo, tengo que arreglar el auto para que esté en hoja para turismo. Claro, arreglamos las cosas para esa semana de dispersión. Dijo turismo, capaz quiso decir Semana Santa, capaz quiso decir Pascuas, pero justamente me acuerdo que antes, originalmente en esta fecha, se comía cordero. ¿Sabías eso? Hoy algunos prefieren comer bacalao. Pero debe haber en algún lado un significado y algunas instrucciones exactas sobre a qué se refiere esta semana que esperamos con tantas ansias, la semana de Santo Turismo o de Pascuas. Entonces, vamos a ver hoy qué significó la primera Pascua y qué es lo que significa hoy. Creo que si vamos al libro de Éxodo en la Biblia, Éxodo significa salida, es el segundo libro de la Biblia, que allí nos explica lo que sucedía. El pueblo de Dios estaba esclavizado en el poderoso imperio egipcio durante un periodo de 400 años. Fíjate que los hijos, los nietos, o los abuelos, los tatarabuelos, todos por igual, solamente conocerían el látigo egipcio, esa mentalidad de esclavo. Qué feo, ¿no es cierto? Y justamente dice aquí, vamos a ir haciendo una comparación, 1 Corintios capítulo 5, habla de Jesús como nuestra Pascua. Y luego vamos a entonces ver la triste condición del pueblo de Dios antes de esa primera Pascua. Dice en 1 Corintios 5, versículo 7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Quiero que hagan la relación entre el nombre de Cristo y todo lo que significa como nuestro Salvador, y también la festividad, si se quiere llamar así, de la Pascua. Nuevamente leo el versículo. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que si vamos a Éxodo capítulo 1, encontramos esa realidad que vivió el pueblo judío, pueblo que hoy existe en el Medio Oriente y en todas partes del mundo, muy influyente y que nos ha dejado un legado sumamente significativo. Leemos aquí que los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida. Qué término, ¿no? Claro, como para no vivir amargado. ¿Quién quisiera ser un esclavo? Amargaron su vida con dura servidumbre
en hacer barro, ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Así que aquí tenemos el pobre pueblo judío bajo el látigo egipcio. Y en el próximo versículo dice que asistían las hebreas, las parteras egipcias, y al ver el sexo, si era varón, tenían la orden de matarlo. El faraón ya se estaba asustando de un pueblo poderoso que se iba formando dentro del suyo y no quería que hubieran más guerreros. Así que fue en ese entonces que nace Moisés. Y sus padres entonces desafían esa orden del faraón y conservan a ese pequeño escondiéndolo. Esto fue 1500 años antes de Cristo y aparece Moisés como el libertador. Suceden 9 plagas y eran plagas y también eran juicios contra los mismos dioses o deidades egipcias y contra su faraón, quien de ninguna manera quería dejar ir al pueblo de Dios. Entonces, en la 10ª plaga tenemos lo que la Biblia llama la Pascua. La Pascua. Y era la muerte del primogénito, el primer nacido, tanto del faraón, de toda su gente. En cada familia, el primer varón era el primogénito. Y en la Pascua, debía morir. Pero Dios incluyó un escape para su pueblo, lo cual ellos obedecieron. Y por supuesto, los egipcios no. Les leo en Éxodo capítulo 12 y vamos encontrando una historia muy interesante que seguramente van a querer seguir leyendo después de terminado este programa. Éxodo 12, y dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero de los meses del año. O sea que ya iba a ser como un antes y un después. Una nueva vida, una nueva etapa totalmente diferente a la anterior. Y entonces dice el versículo 13, pegamos un salto para definir la palabra Pascua. La palabra Pascua significa pasar por encima de. Parece que no tiene nada que ver, pero sí, conociendo la historia, es todo, tiene todo que ver. Y dice, por ejemplo: la sangre os será señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros mortandad ni plaga cuando hiera la tierra de Egipto. Vamos a estar viendo esto. Sigue diciendo: hablad a toda la congregación de Israel, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿Sí? Así que día 10. Y luego, en el versículo 5 dice: el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomarás de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14. Ahora parece tantas instrucciones y uno se pone perezoso de prestar atención a estas cosas, pero para el judío era vida o muerte. Vida o muerte. Y muchas veces nosotros descuidamos cosas que tienen que ver con vida y muerte, cosas que tienen que ver con una vida de paz y de progreso y una vida desastrosa totalmente, ¿no? Y seguramente ya estás pensando en algunos casos conocidos y otros vividos, lamentablemente.
por no prestar atención a las instrucciones. Así que aquí ya Moisés arrancó diciendo, el día 10 del mes, de este nuevo mes, un nuevo año que iban a empezar a vivir, ese día 10 tenían que seleccionar ese cordero perfecto, sin defecto, guardarlo hasta el día 14, o sea, 4 días. Ese animalito, cordero, iba a pertenecer a esa familia, vamos a decir así. ¿Pueden imaginar ese apego, el cariño que tomarían por ese animalito? Pero dice en el versículo 6 que ese día 14 en las tardes tenían que faenar ese animalito. Faenar ese animalito totalmente ajeno a lo que estaba pasando. Pero, versículo 7, tomar la sangre del animal y pintar los postes y el dintel de la puerta de entrada a la casa. Qué cosa extraña, qué pintura, qué inusual. Pero todo tenía un significado. Y eso es lo que hace tan especial la Pascua. Lo que hace tan especial lo que en estos días estamos por festejar. Que podamos conocer los detalles para enriquecer nuestra experiencia cristiana. Entonces estamos viendo acá que las casas, todo el barrio quedó pintado. Un poco de un enchastre, diríamos nosotros. Pero eran las instrucciones de Dios. Capaz alguien diría, no vamos a hacer eso, vamos a hacerlo de otra manera. Yo tengo ideas más lindas. Y así surgen muchas religiones. Personas que dicen, no, la sangre de Jesús en la cruz, qué feo, hablar del pecado, no hagamos eso, ¿no? Seamos positivos, pero no, hay cosas reales que tenemos que enfrentar. Así que vamos a ver un videíto sobre lo que hemos ido conversando y me van a poder seguir mejor aún. Ha permanecido firme y no nos ha liberado. Llegada la medianoche, el Señor nuestro Dios enviará otra plaga que será la más terrible. Esta noche los primogénitos de los egipcios morirán todos. Pero el Señor me ha dicho que nuestros hijos quedarán a salvo. Moisés, ¿estás seguro? ¿Es verdad que nuestros hijos se salvarán? Un ángel del Señor pasará por todas las casas egipcias, pero no se detendrá ante las casas israelitas. Pero entre los hijos de Israel no habrá ni siquiera un perro que sufra penalidades. Así que mientras esperamos que el ángel pase delante de nuestras casas, preparémonos a partir. El día 10 de este mes, todos compraréis un cordero sano nacido en el año. Un cordero para cada casa, según el número de personas que la habiten, y lo conservaréis hasta el día 14, en el que toda la comunidad, al atardecer, inmolará. Cogeréis un poco de su sangre y untaréis las 2 jambas y el dintel de la puerta de la casa en que lo vayáis a comer. Durante la noche comeréis la carne asada al fuego. La comeréis con ácimos y con hierbas amargas. Según avance la mañana, lo asaréis al fuego. Comeréis deprisa, prestos a partir, puestas las sandalias y con el bastón en la mano. Así harán también vuestros hijos y las generaciones futuras. Prepararán y comerán el pan de levadura para recordar que este día yo hice salir a los vuestros del país de Egipto. Celebrarán este día de generación en generación como rito perenne. Esta noche yo pasaré y mataré a todos los primogénitos egipcios y haré justicia con todos ellos. Y solo la sangre sobre vuestra casa será la señal de que vosotros seréis respetados. Este día será sagrado para vosotros. Lo celebraréis como una fiesta del Señor, de generación en generación, hasta el fin de los tiempos.
Moisés y Aarón. No sé si volveré a verlos más. Seguro que habrán comprendido que en Egipto solo cuenta tu voluntad. Pretendían engañarnos, pero conocemos los fenómenos que hemos padecido. Eran fáciles de predecir. ¿Qué predecís ahora para el futuro? El viento del desierto se ha calmado y el Nilo ha descendido de nivel. Habrá larga paz y prosperidad en tu reino. El poder mágico de Horus es mayor que el suyo. Principito, ¿te gustan esos pajaritos? Sí, mucho. ¿Qué ha pasado? Mi primogénito. ¿Qué le ha ocurrido? El viento de la muerte se lo ha llevado. El ángel de Dios ha pasado sobre nosotros. Dios ha salvado a su pueblo. Y ahora podemos irnos de aquí. Coged todo lo que tengáis. Nos vamos hacia la tierra prometida. No quiero volver a veros por aquí. Vuestro Dios ha vencido. Marchaos, vosotros y toda la gente de Israel, id y servid a vuestro Señor como deseáis. Coged vuestros animales y rebaños y marchaos. Dios omnipotente nos ha liberado para siempre de la esclavitud. Oh Señor, te damos las gracias. Fuera de aquí. Abandonad mi pueblo y no volváis más. Si los israelitas se van, ¿dónde encontraremos la mano de obra para los trabajos pesados, señor? ¿A quién utilizaremos ahora? ¿Acaso podemos oponernos al poder de su Dios? Muy interesante esta historia de Moisés en esa primera y original Pascua. Ya comieron cordero asado, habían pintado los postes y dintel de sus casas, identificando su casa como casa de creyentes.
en la palabra de Dios. A diferencia de las casas y los barrios de los egipcios, donde tenían dioses paganos y donde el juicio de Dios cayó sobre cada primogénito. Así quedó en libertad el pueblo de Dios, el pueblo israelita. Y una de las cosas que leemos en Éxodo 12 es que ellos tenían que comer apresuradamente, ya prontos para el viaje. Y esto nos hace pensar en cuán importante es no demorarnos en una decisión. Cuando Dios nos invita, debemos actuar. Y dice, porque yo pasaré aquella noche, haciendo memoria de lo que ya hemos visto en el video, pasaré aquella noche, dice Dios, por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Aquí tenemos algo que capaz no nos damos cuenta de lo que estamos leyendo, pero Dios está viendo lo que no ven nuestros ojos. Lo que hay detrás del culto idolátrico, de imágenes, de dioses falsos que tenían los egipcios. Y más adelante, y ya pasando una gran parte de la Biblia, para llegar al Nuevo Testamento, y San Pablo está diciendo exactamente lo mismo para advertirnos. Dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Total, capaz no es importante, estaría diciendo alguno. Y entonces Pablo dice, no, antes digo que lo que los gentiles, o sea, los que no son del pueblo de Dios, lo que ellos sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Esto parece extraño para quien lo escucha por primera vez, pero detrás de una devoción equivocada está un receptor, y ese receptor la Biblia lo identifica como el demonio. En otra parte, San Pablo advierte de doctrinas de demonios. Por eso tenemos que obedecer puntualmente lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que hicieron los judíos, los hebreos. Ellos hicieron puntualmente lo que Dios había ordenado. Y entonces, una cosa que también estaba pensando, cuando con esos 4 días de tener esa mascota en la casa, que luego fue sacrificada, había tiempo para que cada miembro de la familia supiera de qué se trataba. Cada uno sabría por qué estaba ese animalito compartiendo esa vida de hogar. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros tenemos devoción a cierta cosa? Decimos, pertenezco a tal y tal religión, pero no tengo conocimiento ni conozco las bases bíblicas para decir por qué creo tal cosa. Ahora, eso es serio. Para los israelitas era la diferencia entre la vida y la muerte. Para nosotros hoy es lo mismo. Una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios. Dice Jesús, el que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, todo se divide con respecto a lo que sepas de la persona de Jesús. Lo que hagas
con aquel que es nuestra Pascua, que es Jesús, que a diferencia de un cordero que se utilizó la sangre para pintar los postes y el dintel de las puertas de la casa, Jesús dio su sangre en una cruz, se mezcló con la fibra de una cruz para que nosotros pudiéramos tener perdón de pecados, para que identificados con ese sacrificio del inocente Cordero de Dios, ¿se acuerdan? Claro, Juan el Bautista, cuando vio venir a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vio en Jesús aquel sacrificio, aquel sustituto de Dios por tus pecados y los míos. Ante la justicia divina tiene que haber un precio que salde nuestros pecados. Jesús puso allí su sangre ante ese altar eterno donde nosotros vamos y decimos: Dios, gracias por perdonarme mis pecados. Así que hay personas que cuando le invitan a una iglesia dicen: pero no sabes que pertenezco a tal y tal iglesia, pero hace mucho que no vas. Eso es cierto, pero ¿y haces algo en tu iglesia? ¿Sabes los detalles de tu credo? ¿Tenés algún tipo de seguridad basada en las Escrituras? Entonces, es allí donde hace falta una decisión muy, muy importante y urgente. ¿Cuál es la base de tu fe? ¿Jesús es tu Pascua o no? ¿Cómo lo vas a festejar? Tenemos una canción por el trío Mar del Plata. Te invito a escuchar esto de Jesús de Nazaret. Una huella de sandalias en la arena, multitudes que lo siguen al pasar, unas manos poderosas en milagros que consuelan el dolor de la ciudad. Mil colores juguetean en la tarde. La esperanza se aproxima a Nazaret. De Nazaret. Muchas lágrimas se enjugan en los rostros. De Nazaret. Ese. Los enfermos son sacados a la calle, o los sana el Señor o nadie más. Carpintero que dejó las herramientas para construir un reino de bondad. Hemos visto a Dios con nuestros propios ojos. La belleza del Señor a flor de piel.
perdonen sus palabras. Es Jesús de Nazaret, oye tu pueblo decir. Y así hemos visto del Antiguo Testamento donde se originó la primera Pascua. Y Jesús dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa con sus discípulos. Les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y después dice, tomó el pan y dio gracias. Lo partió y les dijo diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. La primera Pascua se celebró a través de los siglos. Esta Pascua, que es Jesús, también hacemos memoria de Él. Aquí primeramente en el pan, Jesús dando gracias y diciendo, este es mi cuerpo. Y luego en Lucas 22:20 dice, después de que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Por eso, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, la ley y la gracia, una obra completa y terminada en Jesús. Esta copa es el nuevo pacto, mi sangre que por vosotros es derramada. Hemos de celebrar la Pascua. Hemos de celebrar comiendo del pan, tomando del vino. Pensemos, no es un ritual, sino una relación. Es a eso que invito, que aproximémonos a la Pascua, Semana Santa, y tomando esa decisión. Me acercaré a Dios, porque Él me cubre con su sangre. Que Dios le bendiga, amigo, en esta nueva semana. Clamar